Hola, Hola. estamos una vez junto con Micaela, preparadísimos para leer un nuevo capítulo de la biografía de Adoniram Hudson. Ujú. Nos toca el capítulo 18 que se titula Sara. 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 Bueno, veremos qué pasa. Medio raro, es una persona, un hombre de mujer. Ujú. Bien, antes de comenzar, como siempre, un brevísimo resumen del anterior capítulo. Sí. Bueno, que Anne murió lamentablemente. Eso es tristísimo. Sí. Ah, y murió su hijita también. Ah, sí, también murió. Sí. Sí, también se murió ella, la hija de Anne y Adoniram. Y también, bueno, dentro de todo, había noticias buenas. Iban a llegar nuevos misioneros a Birmania, que eran Sarah y George Boardman. Ujú. Ah, y venían con una niña, creo, Sí, con su hija. con su hija. Está bien. Y la buena noticia es que el capítulo anterior terminaba diciendo que la iglesia, a pesar de todos los contratiempos, estaba creciendo. Ujú. Bueno, ¿algo más o ya arrancamos? Arranquemos. Dale. Capítulo 18, Sara. Lo que más disfrutaba Adoniram era repartir folletos entre el pueblo birmano, responder a las preguntas que le hacían y desafiar a los monjes budistas. No obstante, era plenamente consciente de que su trabajo más urgente era la traducción de la Biblia. Aunque la del Nuevo Testamento estaba finalizada, a la del Antiguo aún le quedaba más de la mitad. Así, pues, por más que deseara estar entre los birmanos, concentró todos sus esfuerzos en finalizar la traducción. A lo largo de los 2 años y medio siguientes, dedicó a esta labor 6 días a la semana, con el propósito de completar 30 versículos cada día. Era una tarea ardua y complicada, ya que Adoniram, en vez de seguir el camino más fácil, es decir, traducir de la versión en inglés, partía de los textos del original en hebreo. El resultado era una traducción más fiel, pero requería más tiempo y esfuerzo. El 31 de enero de 1834 finalizó la colosal empresa. Ahora tenía que esperar a que realizaran la composición e impresión en birmano, una tarea laboriosa que podía prolongarse de entre 3 a 6 años. Finalizada la traducción, Adoniram recibió una carta de felicitación de Sarah Boardman. Poco después de su llegada a Hampshire, Sarah y su esposo, George, se trasladaron a la jungla birmana para trabajar entre los Karen, una tribu que vivía agrupada en grandes núcleos familiares. Los Karen eran el grupo étnico más receptivo al evangelio que había en Birmania, y entre ellos había algunos convertidos. George Boardman había muerto en 1831, hacia ya 3 años. El día antes de morir, George bautizó a 34 miembros de los Karen. Sarah Boardman dedicó permanecer sola en la jungla para continuar el trabajo iniciado por su marido. Ahora que disponía de más tiempo, Adoniram comenzó a escribirse con Sarah Boardman. Sus cartas no tardaron en adquirir un carácter más personal. Y en marzo, Adoniram le propuso que se casara con él. Sarah aceptó, y la boda se celebró el 1 de abril de 1834. Adoniram tenía 45 años, Sarah 30. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo iban a vivir juntos, si solo serían unos meses o muchos años, pero ambos estaban felices de haber encontrado a alguien con quien compartir su vida. En diciembre de aquel año, Sara envió al único hijo que le quedaba con vida, George, a los Estados Unidos. Su otro hijo, Hudson, había muerto en la jungla hacía varios años,
al igual que los dos hijos del Dr. Price, a quienes habían adoptado los Boardman. Sarah llevaba tiempo pensando en ello, convencida de que el clima más benigno de los Estados Unidos incrementaría las posibilidades de sobrevivir de su hijo. Tanto Sarah como Adoniram vieron con tristeza la marcha de George, que tenía en aquel entonces 7 años. Ambos ignoraban si volverían a verlo de nuevo, y según se desarrollaron los hechos, solo uno de ellos volvió a verlo. Adoniram y Sarah se fueron a vivir a una casa de 3 habitaciones en Moulmein. Al igual que Anne, Sarah también tenía facilidad para los idiomas, por lo cual decidió aprender Talink, una lengua tribal hablada en Birmania, con la esperanza de que algún día aquella lengua también dispusiera de literatura bíblica. Adoniram también se mantenía muy ocupado. La congregación local ascendía ahora a 100 de miembros, y en la iglesia se impartían todo tipo de lecciones a lo largo de la semana, desde enseñanzas sobre la oración a clases de inglés. El 31 de octubre de 1835 nacía el primer bebé del nuevo matrimonio, a la que llamaron Abigail Ann, en honor a la madre de Adoniram y de su primera esposa. Más tarde nacieron Adoniram, 7 de abril de 1837, El Natán, 15 de julio de 1838, y Henry, 31 de diciembre de 1839. Por fin, en octubre de 1840, Adoniram tuvo en sus manos un ejemplar impreso de la Biblia birmana, que constaba de 1200 páginas. Habían transcurrido 27 años desde que él y Anne llegaran a Rangún a bordo del Georgiana y escucharan por primera vez la lengua birmana. Adoniram tuvo algunas dificultades con el idioma en un principio, pero todos los esfuerzos habían merecido la pena. Los birmanos podrían ahora leer sobre Dios, Jesucristo y la salvación en su propio idioma. Era su logro de traducción más importante. En 1840, Sarah dio a luz a otro niño, aunque en esta ocasión el bebé, al que nombraron Luther, nació muerto. Poco después, Sarah enfermó de disentería, al igual que todos los niños. El médico, ante la imposibilidad de tratar la enfermedad en Birmania, recomendó que viajaran a Serenport, donde quizás el ligero cambio de clima podría resultarles beneficioso. El viaje a Calcuta fue peligroso, ya que el barco encalló en un banco de arena. No obstante, la familia llegó a Serenport sin más contratiempos. Una vez allí, la salud de Sarah y de los niños experimentó una notable mejoría. No así la del pequeño Henry, que tenía 1 año, cuya condición empeoró hasta que, finalmente, murió el 31 de julio de 1841 mientras dormía. Adoniram y Sarah lo enterraron en el cementerio de la Misión, junto a las tumbas de William Carey, William Ward y Joshua Marchmont, los 3 misioneros que tanto influenciaron las vidas de Adoniram y Anne tras la llegada de estos a Calcuta. Hacía ya 29 años. Apesadumbrados por lo ocurrido, los Hudson retornaron a Birmania. En julio del año siguiente tuvieron otro hijo, a quien pusieron por nombre Henry, en honor del hermano a quien nunca conocería. A Henry le siguieron Charles, nacido el 18 de diciembre de 1843, y Edward, que nació un 27 de diciembre de 1844. Adoniram tenía ahora un total de 6 hijos. Sarah, por su parte, tenía 7. No obstante, contando los que habían muerto, Sarah había dado a luz a un total de 11 hijos, lo cual, unido a las duras condiciones de la vida en Birmania, estaba minando rápidamente con su salud. Contraía cada enfermedad que circulaba por Moulmein y con frecuencia pasaba varias semanas en cama con fuertes ataques de disentería.
En marzo de 1845, la salud de ambos esposos sufrió un deterioro considerable. Los largos periodos de enfermedad estaban acabando con la vida de Sara. Adoniram tenía una infección de pecho y garganta que le hacía toser constantemente y apenas se le podía oír cuando hablaba. El médico advirtió a Sara de que su única esperanza consistía en regresar cuanto antes a los Estados Unidos para recibir tratamiento. Pero en abril su debilidad era tal que era incapaz de viajar sola. Adoniram decidió regresar con ella y con los 3 hijos mayores, Abigail, Adoniram y Elnatán. Los 3 menores, Henry, Charles y Edward, que tenía 4 meses, quedarían al cuidado de familias misioneras. El 26 de abril de 1845, 5 de los 8 miembros de la familia Hudson se embarcaron en el Paragon. Si todo iba bien, los 3 niños se quedarían en los Estados Unidos. Cuando se despidieron de los 3 más pequeños, Adoniram se dio cuenta de que aquella era, con toda probabilidad, la última ocasión en que vería a todos juntos. El único consuelo de aquel largo viaje que estaban a punto de iniciar era que George, el hijo mayor de Sara, les estaría esperando en Boston. George tenía ahora 18 años, y a pesar de la enorme tristeza que le causaba tener que dejar a los 3 pequeños en Birmania, Sara estaba impaciente por volver a ver a su hijo mayor. El viaje tuvo un efecto prodigioso sobre la salud de Adoniram y los niños. 3 semanas después de inicio de la travesía, los niños correteaban alegres sobre la cubierta del barco, pero las cosas no iban igual de bien para Sara. Ocasionalmente experimentaba una mejoría, pero al poco tiempo se ponía peor que antes. Cuando el barco ancló en la bahía de San Jaime, en la isla de Santa Elena, situada en el sur del Atlántico, Adoniram estaba convencido de que la muerte de su esposa estaba cercana. Y así fue. Sarah Hudson moría en las primeras horas del 1 de septiembre de 1845. Su ataúd llegó al barco en un bote de remos. Adoniram, sus 3 hijos y buena parte de la tripulación acompañaron el cuerpo hasta tierra firme, donde un misionero local ofició el funeral. A su término, Sara fue enterrada en el cementerio de la iglesia. Aquella noche, con el corazón desgarrado por el dolor, Adoniram regresó con los niños al barco, que zarpó de inmediato rumbo a Boston. El desenlace final había sido tan repentino que Adoniram y los niños apenas podían creer que Sara estuviese muerta y que continuaran el viaje sin ella. Una semana más tarde, Adoniram escribía su diario. Durante algunos días, en la soledad de mi camarote y rodeado del llanto de mis desdichados hijos, me sumí en un intenso dolor, pero la promesa del Evangelio vino en mi ayuda, y la fe volvió a iluminar el mundo radiante de la vida eterna. Una vez más, Adoniram Hudson, que entonces tenía 57 años, estaba viudo. En esta ocasión, no obstante, tenía a su cargo 6 hijos propios más uno de Sara, y se preguntaba qué haría con ellos cuando llegara a Boston. Su madre había muerto, hacía ya varios años, pero su hermana Abigail, de 54 años, aún vivía. ¿Estaría dispuesta a cuidar de 3 niños vivaces? Los pequeños hablaban poco inglés, ya que Adoniram y Sara siempre emplearon el birmano en casa. Adoniram estaba incluso algo preocupado sobre su capacidad para mantener una prolongada conversación en inglés y adaptarse al tipo de vida estadounidense. No en vano habían transcurrido 33 años desde que abandonara su país natal con destino a Birmania. Tenía también la impresión de que casi toda la gente que conocía en Nueva Inglaterra había muerto. Los 3 Samueles, Samuel Nott, Samuel Mills y Samuel Neville, quien en 1810 firmaran junto a él la petición a la Asamblea General de la Iglesia Congregacional para que formaran una sociedad misionera,
eran parte del recuerdo. Samuel Mills murió en alta mar en 1818, cuando regresaba a África, a donde había sido misionero. Samuel Newelt murió en la India al poco de separarse de Adoniram. Anne y Luther Rice en la isla de Francia. Y según las noticias que tenía, Samuel Nott también había muerto en la India. Adoniram y sus 3 hijos llegaron a Boston un miércoles por la tarde de mediados de octubre. Millares de personas abarrotaban el muelle y las calles adyacentes. Un buen número de ellas portaban una copia de la biografía que escribiera Anne Hudson, de la cual se habían impreso numerosas ediciones, las que fueron distribuidas por todos los Estados Unidos. Los ojos de Adoniram se llenaron de lágrimas al escuchar los vítores y aclamaciones de la multitud. Lejos de ser una figura olvidada en la historia, Adoniram, al igual que el resto de los primeros misioneros estadounidenses a tierras extranjeras, era un héroe. Era gratificante saber que la gente le tenía en tan alta estima, aunque él no se considerara un héroe. ¿Quieres seguir? Lo único que había hecho era obtener el llamamiento de Dios para obedecer el llamamiento de Dios para su vida. Cuando bajaron del barco, la multitud se calló en espera de que el veterano misionero les dijera algunas palabras. Adoniram se aclaró la garganta y abrió la boca para hablar, pero de sus labios apenas salió un susurro. Un pastor que se encontraba cerca de él dio un paso al frente y repitió a gritos sus palabras de saludo y gratitud. La multitud volvió a aclamarlo con fervor. Aquella noche, cuando estuvo a solas tumbado en la cama, evocó los movimientos en los que desde la cubierta del caravan, en compañía de Anne, vio perderse en el horizonte la silueta de las costas de Nueva Inglaterra. Los recién casados eran muy jóvenes y tenían un gran entusiasmo para propagar el Evangelio, pero Anne ya no estaba con él. Tampoco los 3 hijos que habían dado a luz. Sara también había muerto, al igual que 3 hijos más. Había pagado un precio mucho más elevado de lo que jamás imaginó, pero había merecido la pena. Birmania contaba ahora con una traducción completa de la Biblia, un robusto contingente de misioneros y cientos de cristianos. ¿Qué le tendría reservado el futuro? ¿Volvería a pisar su país de adopción y a ver a sus hijos más pequeños? Los primeros días de estancia en Boston fueron frenéticos de actividad. Parecía como si todos quisieran ver al santo de Birmania, como le llamaba la prensa, un apodo que Adoniram detestaba. Él sabía que había cometido numerosos errores y le preocupaba que la gente pensara que era perfecto. Todos los días participaba en reuniones, en ocasiones 3 o 4 en un mismo día. Pasado un tiempo, todas ellas le parecían idénticas, todas menos una. Nada más finalizar su exposición, un hombre de edad se levantó de entre la congregación y caminó hasta el frente de la iglesia. Adoniram le miró fijamente, pues su rostro le resultaba vagamente familiar. Repentinamente, cuando subió a la plataforma, supo quién era: Samuel Nott. Ambos se fundieron en un abrazo mientras muchos de los presentes se veían embargados por la emotividad del momento. Más adelante, Samuel Nott le explicó que las noticias sobre su muerte en la India habían sido prematuras. Aunque gravemente enfermo, Samuel pudo regresar a los Estados Unidos para recuperarse. A partir de entonces, ejerció como pastor en la iglesia congregacional
de Wareham, Massachusetts. Una semana después de llegar a Boston, Adoniram y los niños tomaron un tren con destino a Bradford para visitar a la madre y hermanas de Anne, Mary y Abigail. Las reuniones en Bradford fueron inevitables, de tal forma que Adoniram comenzaba a sentirse como un animal enjaulado al que se contempla en el zoológico. Anhelaba un poco de paz y quietud, al igual que sus hijos. Los niños quedaban frecuentemente al cuidado de extraños, mientras él tenía que ausentarse para predicar en distintas reuniones. La adaptación a la vida en Nueva Inglaterra estaba siendo difícil. Adoniram determinó que la estabilidad era prioritaria para ellos. Después de meditarlo mucho, decidió que los muchachos fueran a vivir con el doctor y la señora Newton, amigos de Sarah. George Boardman, hermano de los niños por parte de madre, vivía allí, y los Newton no tuvieron inconveniente en aceptar la responsabilidad por 2 niños más. Adoniram optó por enviar a Abigail Ann, que estaba a punto de cumplir 10 años, a vivir con su hermana Abigail en Plymouth. Cuando llegó a dicha ciudad para dejar a su hija, Adoniram descubrió que su hermana aún vivía en la casa de sus padres, y que la habitación en la que creció junto a su hermano el Natán estaba igual que la que había dejado hacía 33 años. Abigail no permitió que nadie la alterara. Al entrar en el dormitorio de su niñez, tuvo la sensación de que retrocedía en el tiempo. En Plymouth le aguardaba una carta procedente de Birmania con malas noticias. Charles, el mediano de los 3 hijos pequeños, había muerto poco después de que el resto de la familia iniciara el viaje de regreso a los Estados Unidos. De hecho, Charles murió un mes antes que Sarah. Adoniram dio gracias a Dios de que Sarah nunca supo de la muerte de su hijo, evitando así el dolor que hubiera sufrido por su pérdida. Mediado el invierno, sus pensamientos empezaron a girar en torno a Birmania y a sus 2 hijos, a quienes llevaba 9 meses sin ver. Los 3 hijos mayores se habían adaptado a sus nuevas circunstancias, y poco más podía ya hacer por ellos. Pero antes de regresar a Birmania, debía hablar en varias reuniones. En un caso en particular, un tal reverendo Gillette de la Iglesia Bautista de la calle 11 en Filadelfia le había invitado en repetidas ocasiones, pero Adoniram postergó la decisión cuanto pudo. Su voz seguía afectada, y él no entendía por qué la gente insistía en escucharle predicar. Pero el reverendo Gillette era un hombre persistente. En su última carta se había ofrecido para desplazarse personalmente en tren hasta Plymouth y acompañarle a Filadelfia. Adoniram juzgó impropio rehusar tal ofrecimiento. El viaje en tren desde Plymouth hasta Nueva York se desarrolló según lo previsto, pero en el recorrido entre Nueva York y Filadelfia tardaron 2 horas más de lo acostumbrado, debido a un descarrilamiento en el trayecto. Fueron 2 horas que iban a cambiar el curso de su vida. Fin. Wow. Wow. Sin palabras. Es tremendo, bueno, lo que él decía cuando pensaba en todo, y decía que había pagado un costo muy, muy alto. Muchos hijos, sus 2 esposas, realmente muy alto, muchos sufrimientos, pero había valido la pena. Había valido la pena, y aparte la esperanza de saber que un día les volvería a ver, tanto a sus niños como a Anne y a Sarah. Sí. Y bueno, también que ya tenía a lo que había ido, o sea, ya tenía su objetivo, ya tenía la Biblia en birmano. Tenía el Nuevo y el Antiguo Testamento en birmano, 1200 páginas. Increíble labor. Increíble.
Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que hizo a través de Adoniram, de su esposa, de todos ellos, de todos estos misioneros que lo entregaron todo. La verdad es que para sacarse el sombrero. Bueno, nos estamos despidiendo. El próximo capítulo es el 19, que se titula El regreso. Y les comento que es el último capítulo. Así que la próxima ya terminamos con esta maravillosa biografía. Que Dios les bendiga abundantemente. Adiós. Nos vemos.